La moqueta de la notaría de don Esteban Herrera era de un verde musgo antiguo, denso y absorbente, como si estuviera diseñada para ahogar el sonido de la pena, y, lo que era más relevante en ese momento, el ruido sordo de la avaricia. El aire era pesado, cargado con el olor a papel viejo, cera pulidora y el perfume demasiado intenso de mi cuñada Laura. Estábamos todos allí, sentados en sillones de cuero oscuro, esperando que el notario Herrera leyera el documento que decidiría el destino del menguante imperio de telas que mi madre había heredado de mi abuelo, y que, según Richard, yo había destruido. Richard, mi hermano mayor, se sentó frente a mí, con una postura erguida que rayaba en la arrogancia. Vestía un traje de lana italiana tan impecable que parecía recién sacado de la tintorería, y su rostro, normalmente curtido por el sol y la preocupación fingida, estaba inusualmente sereno, casi victorioso. Me miró solo una vez. Un vistazo rápido y frío que transmitía todo el desprecio que había acumulado durante años. Él había esperado este momento, el momento de la confirmación pública de su narrativa, que yo, Eliana, la hermana menor, era la oveja negra, la incompetente que había arruinado el negocio familiar. Yo estaba allí como una estatua de mármol frío. Mi dolor por la pérdida de mi madre era genuino y profundo, pero la atmósfera tensa me impedía rendirme a él. Durante los últimos 5 años, desde que el negocio comenzó su declive, yo fui la única que se quedó en la fábrica hasta la medianoche, tratando desesperadamente de salvar lo que Richard estaba vaciando lentamente por dentro. Mientras él disfrutaba de su vida de lujo, yo lidiaba con los acreedores y las nóminas impagas, pero cuando la empresa finalmente se declaró en quiebra, la culpa fue convenientemente depositada sobre mis hombros, ya que yo era la única que había estado visiblemente al mando. El notario Herrera, un hombre pequeño y nervioso con gafas de montura fina, carraspeó, rompiendo el silencio opresivo. Abrió la carpeta de cuero, con un chasquido seco que resonó en la sala. Damas y caballeros, procederemos a la lectura del testamento de doña Sofía del Campo de la Vega. Sus palabras eran pausadas, profesionales, pero incluso él parecía incómodo bajo la presión de las miradas de la familia que se posaban sobre mí, todas cargadas de juicio. Comenzó con las disposiciones menores, las joyas de la abuela para mi prima Elisa, la casa de verano para la iglesia local. Cuando el notario llegó al grueso de la herencia, que consistía principalmente en propiedades y las acciones restantes de la compañía textil, el silencio se hizo sepulcral. Richard se inclinó ligeramente, anticipando su victoria. Mi madre había dividido el patrimonio casi por igual, intentando mantener la paz que nunca pudo lograr en vida, pero Richard se había asegurado de sembrar la duda en ella antes de su fallecimiento, y ahora cosecharía los frutos. El notario leyó la sección de Richard. A mi hijo Richard del Campo, le lego el 50% de mis activos líquidos, así como la propiedad intelectual del nombre comercial de la familia. Richard asintió con una sonrisa contenida, un brillo de satisfacción en sus ojos. Era el heredero oficial, el portador del legado, tal como él siempre se había posicionado. Luego, el notario se detuvo brevemente, ajustándose las gafas para leer mi parte, la parte que Richard esperaba anular. A mi hija Eliana del Campo, le lego el 50% restante de mis activos líquidos y el terreno de la antigua fábrica en el polígono industrial. El terreno era esencialmente un pasivo, un agujero financiero lleno de escombros y deudas hipotecarias menores, pero era mi parte. Fue en ese instante que Richard se movió. No esperó a que el notario terminara. Se levantó de golpe, haciendo chirriar su silla contra el suelo de madera, un sonido violento que destrozó la calma formal. El notario Herrera levantó la vista, sorprendido por la interrupción. Con el debido respeto, notario Herrera, la voz de Richard era un trueno controlado, profunda y dramática, diseñada para resonar en la sala y fijarse en la mente de todos los presentes. Debo objetar, y mi objeción está fundamentada en la cláusula de responsabilidad estipulada en el apéndice C, que mi madre incluyó por precaución. El notario frunció el ceño, buscando el apéndice C rápidamente. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza sorda contra mis costillas. Yo sabía lo que venía. Richard no solo quería mi parte, quería humillarme frente a la familia que ya me despreciaba, y despojarme de la única pequeña porción de dignidad que me quedaba. Richard, por favor, intervine, mi voz apenas un susurro congelado. Estamos en la lectura del testamento de mamá. Esto no es el momento para tus juegos. Él giró su cabeza hacia mí, y la condescendencia en su mirada fue tan densa que casi podía saborear el amargor. Oh, Eliana, siempre tan ingenua, siseó, volviendo su atención a la familia. Esto es exactamente el momento. Eliana ha demostrado una incompetencia financiera tan abrumadora que causó la quiebra total de Kaale, Textiles del Campo. Ella ha arruinado el legado que nuestros padres construyeron con sudor y sangre, y por el cual mi madre sufrió tanto en sus últimos años.
la acusación cayó como un martillo. Sentí como el calor subía por mi cuello, quemándome las orejas. Mi tía abuela, que había estado sorbiendo té tranquilamente, me lanzó una mirada que era pura repulsión. Las cabezas se movieron, asintiendo silenciosamente, confirmando la verdad de las palabras de Richard, la verdad que él había fabricado meticulosamente durante años. La cláusula C, continuó Richard, su voz ahora llena de una falsa indignación moral, establece que cualquier heredero que demuestre negligencia grave, o acción deliberada que resulte en el colapso del capital principal del negocio, perderá automáticamente su derecho a la porción de activos líquidos, en favor del heredero que haya demostrado mayor capacidad de gestión. Es evidente que Eliana es la causante directa de nuestra ruina. El notario Herrera leyó la cláusula C en voz baja, confirmando su existencia y su alcance legal. El ambiente se volvió insoportablemente tenso. Richard estaba utilizando una maniobra legal diseñada para proteger el patrimonio, pero la estaba manipulando para castigar a la víctima que él mismo había creado. Mientras Richard hablaba, articulando detalles sobre pérdidas de contratos y deudas que, según él, yo había acumulado por mi pésima gestión, yo revivía cada día de esos años de dolor invisible. Recordé las noches sin dormir, las súplicas a los bancos, el frío desprecio de Richard cuando le pedí ayuda, solo para que él me respondiera que me las arreglara sola, ya que yo era la directora ejecutiva de la quiebra. La humillación pública era completa. Me estaba despojando de mi herencia, no por derecho, sino por la fuerza de una narrativa vilmente construida sobre mi fracaso. Y lo hacía frente a la única audiencia que importaba, la familia que necesitaba desesperadamente creer que Richard era el salvador y yo, la destructora. Mis ojos se clavaron en Richard. Vi la satisfacción bailando en sus pupilas. Él creía que había ganado. Creía que yo, la hermana silenciosa y culpada, me derrumbaría, quizás lloraría, o peor aún, que aceptaría la acusación y me retiraría en silencio, avergonzada. Pero en ese momento, mientras la ola de desprecio familiar me golpeaba, y sentía la quemazón de la injusticia en lo más profundo de mi ser, una calma gélida me invadió. Yo no me derrumbaría. No hoy. Mi rostro se mantuvo impasible, aunque por dentro, el fuego de la verdad que había guardado por tanto tiempo se encendía. Durante esos años en los que Richard me dejaba sola lidiando con el desastre, él me había subestimado gravemente. Él no sabía que, en secreto, yo guardé el video. Un video grabado, hace casi 3 años, en una reunión de fin de año, donde Richard, ebrio y eufórico por el éxito de su desvío de fondos a cuentas extranjeras, se jactaba de su astucia, admitiendo el fraude financiero que había orquestado para vaciar la empresa antes de dejarme a mí con las cenizas. Esa prueba, guardada meticulosamente en una unidad cifrada que llevaba conmigo en todo momento, era mi arma, mi escudo, y mi venganza. Yo no era la arruinadora, yo era la guardiana de la verdad. Richard podía intentar despojarme de todo, podía humillarme delante de todos, pero él no sabía que estaba a punto de cavar su propia tumba en el momento exacto en que pensaba celebrar su victoria. El notario Herrera, visiblemente incómodo, miró a Richard, luego a mí, y finalmente a la familia. Señor del campo, esta es una acusación muy seria que requeriría la presentación de pruebas documentales substanciales para activar la cláusula C y despojar a su hermana de la herencia que le corresponde. ¿Tiene usted dicha prueba más allá de la bancarrota que es de dominio público? Richard sonrió con suficiencia, sacando de su maletín una pila de informes financieros manipulados. Por supuesto que la tengo, notario. Estos documentos prueban la negligencia de Eliana. Pero la prueba más contundente, la que demuestra su incapacidad para manejar un negocio, es su silencio ahora mismo. Ella no puede defenderse porque no hay defensa posible. Mis labios se curvaron mínimamente en lo que podría haber sido interpretado como dolor, pero era en realidad el preludio de una tormenta. Richard me estaba dando la plataforma perfecta. Él había convocado al jurado, había presentado su caso, y ahora me había desafiado a defenderme en mi silencio. No podía haber un momento más público, ni una humillación más dolorosa, que la que estaba ocurriendo en esa sala. Mientras Richard se recreaba en su exposición, enumerando mis supuestas faltas, el notario Herrera revisaba los papeles con una expresión de creciente alarma. La familia observaba cada movimiento, cada gesto. Yo respiraba lentamente, sintiendo el peso de la historia familiar, el desprecio acumulado, el dolor de mi madre que había muerto sin saber la verdad completa. Richard intentaba despojarme de mi parte, del pequeño terreno que era el último vestigio de mi conexión con mi madre, y lo hacía con una crueldad metódica. Por lo tanto, concluyó Richard, alzando la voz una última vez para asegurarse de que todos los presentes entendieran la magnitud de mi fracaso, solicito formalmente que la cláusula C sea invocada, que Eliana del Campo sea despojada de cualquier activo líquido, y que su porción sea redistribuida para compensar a la familia por las pérdidas que ella causó.
La sala quedó en una expectativa tensa. Todos esperaban mi colapso, mi súplica. Esperaban que aceptara la condena impuesta por mi hermano. Pero yo me mantuve firme. Miré a Richard directamente a los ojos. Y por primera vez, no vi al hermano que conocía, sino al depredador que había estado trabajando en las sombras. Era hora de que la oscuridad se enfrentara a la luz. Llevé mi mano al pequeño maletín que reposaba a mis pies. No contenía documentos legales ni luto. Contenía un proyector portátil y un cable USB. Mi momento había llegado. La humillación había terminado. Ahora comenzaría la revelación. La verdad que yo guardé en secreto estaba a punto de ser proyectada, y ese día todo cambiaría para siempre. Por lo tanto, concluyó Richard, alzando la voz una última vez para asegurarse de que todos los presentes entendieran la magnitud de mi fracaso. Solicito formalmente que la cláusula C sea invocada, que Eliana del Campo sea despojada de cualquier activo líquido, y que su porción sea redistribuida para compensar a la familia por las pérdidas que ella causó. La sala quedó en una expectativa tensa, pesada y sofocante. El aire, ya viciado por el perfume dulzón de Laura y el aroma terroso del cuero viejo, se volvió casi irrespirable. La voz de Richard murió, dejando un eco metálico en la atmósfera. Todos esperaban mi colapso, mi súplica, la rendición que confirmaría la narrativa de mi ineptitud. Esperaban que aceptara la condena impuesta por mi hermano. Richard se permitió el lujo de un suspiro dramático, como si el esfuerzo de exponer mi supuesta incompetencia hubiera sido una carga insoportable para su noble alma. Se recostó en su sillón, cruzando las piernas con una elegancia estudiada, la encarnación misma de la justicia autoproclamada. La satisfacción no solo brillaba en sus ojos, se desbordaba, tiñendo el ambiente. Esperaba el silencio, el gesto de derrota, la lágrima. Pero yo me mantuve firme. La calma gélida que me había invadido era ahora un escudo impenetrable. Sentí el peso de la historia familiar, y el desprecio acumulado, pero ya no me dolía. El dolor se había transformado en una energía fría, enfocada. Miré a Richard directamente a los ojos, y por primera vez en mi vida, no sentí miedo ni la punzada de la lealtad rota. Solo vi al depredador. Era un momento de claridad absoluta. Él había estado trabajando en la oscuridad, y era hora de que esa oscuridad se enfrentara a la luz. El notario Herrera, sintiendo la presión asfixiante de la pausa, se aclaró la garganta con un sonido chirriante. Su pequeña figura se inclinó sobre el escritorio de caoba. Sus dedos temblaban levemente mientras sostenía el testamento. Señorita del Campo, dijo el notario, su voz apenas audible. La seriedad de las alegaciones de su hermano demanda una respuesta formal, si la tiene. La ley le otorga el derecho de refutar estas pruebas antes de que yo tome una determinación oficial sobre la aplicación de la cláusula C. Richard, impaciente por sellar su victoria, intervino antes de que yo pudiera abrir la boca. No se moleste, notario. El silencio de Eliana es su confesión. Ella ha traído la ruina a la familia. No hay refutación posible a los balances que he presentado. La prueba más clara de su incapacidad es que, en este momento crucial, no tiene ni una palabra que decir en su defensa. Su sonrisa se amplió, mostrando una hilera de dientes perfectamente alineados. Era la sonrisa del verdugo que acaba de recibir la orden de ejecución. Mi cuñada, Laura, que hasta entonces había estado manteniendo un silencio tenso, asintió con fervor, el movimiento brusco agitando las pulseras de oro que llevaba en la muñeca. Es una lástima, pero es la verdad. Richard es el único capaz de reconstruir algo de este desastre. Ese comentario, la aceptación inmediata de la familia de la narrativa de Richard, fue el último empujón. 5 años de agotamiento, de cargar con una culpa que no era mía, de ver a mi madre sufrir por las mentiras que Richard susurraba, todo culminaba en este instante de absoluta humillación pública. Richard me había dado la audiencia, la plataforma y el desafío. Él había cavado el hoyo, y ahora solo necesitaba que yo lo llenara de tierra. Pero yo no estaba callada por derrota. Mi silencio era la concentración previa al disparo. Había esperado este momento, no por venganza mezquina, sino por la imperiosa necesidad de exponer la verdad que mi madre, en su enfermedad y debilidad, nunca pudo enfrentar. El video. La prueba guardada. Recordé la noche en que lo grabé, hace casi 3 años. Fue en la fiesta de Navidad de la empresa, una farsa mientras la compañía se desangraba. Richard, rodeado de socios que él mismo había puesto en nómina para facilitar sus desvíos, estaba ridículamente ebrio, balanceándose ligeramente mientras se jactaba de su genialidad. Había creído que la música alta y el ruido de las copas chocarían eran suficientes para cubrir su voz. Ella, la idiota de Eliana, está firmando todos mis papeles, había gritado, golpeando la mesa. Piensa que está salvando el negocio. Mientras ella lidia con los bancos, yo me quedo con el diezmo. Un genio,
Yo, escondida en un rincón fingiendo un dolor de cabeza, había grabado cada palabra con mi teléfono cifrado, anticipando el día en que necesitaría esa evidencia. No confié en nadie, ni siquiera en mí misma para no perderla. La guardé en una unidad cifrada, un pequeño disco duro que, a su vez, estaba dentro del maletín que yo llevaba a todos lados. Ahora, en la fría formalidad de la notaría, sentada bajo la mirada condenatoria de mi familia, era el momento de desatar esa verdad. Llevé mi mano al pequeño maletín de cuero gastado que reposaba a mis pies. El movimiento fue lento, deliberado, casi ritualista. El contacto de mis dedos con el cuero frío y áspero me ancló a la realidad. Levanté la mirada hacia Richard, y por primera vez, él notó algo distinto en mi expresión. No era dolor, era una anticipación calculada. ¿Eliana?, preguntó Richard, con un ligero matiz de irritación en su voz, molesto porque su momento de gloria se estaba extendiendo innecesariamente. ¿No vas a decir nada? Es tu última oportunidad de admitir tu error, y tal vez apelar a la clemencia de la familia. Finalmente hablé. Mi voz era baja, pero resonó con una claridad helada en la sala. No era el susurro congelado de antes, sino una voz firme que había encontrado su centro. Richard, comencé, y el uso de su nombre sonó más como una sentencia que como un saludo. No necesito apelar a la clemencia, y no voy a refutar tus documentos, porque como tú bien dices, esos balances son de dominio público. Hice una pausa. El notario Herrera se inclinó hacia adelante, intrigado. Richard, sin embargo, comenzó a tensarse. Mi falta de pánico no encajaba en su guión. Lo que sí voy a hacer, continué, sin romper el contacto visual con Richard, es presentar pruebas. Pruebas que demuestran la verdad detrás de esos balances que tú has manipulado con tanta dedicación. Richard se rió, una risa seca y forzada que no llegó a sus ojos. ¿Pruebas? ¿Qué vas a presentar, Eliana? ¿Tus cuadernos de contabilidad llenos de tachones? Ya has demostrado ser incapaz de... El notario Herrera mencionó la cláusula C. Lo interrumpí, alzando ligeramente la barbilla. Y la necesidad de probar negligencia grave, o acción deliberada, que resultó en el colapso del capital. Tú has dedicado los últimos minutos a demostrar mi supuesta negligencia. Yo me tomaré el tiempo de demostrar tu acción deliberada. Richard palideció, aunque intentó disimularlo apretando la mandíbula. Laura, a su lado, lo miró con confusión. La familia permanecía en silencio, ahora con una mezcla de curiosidad malsana y verdadero desconcierto. Saqué el maletín y lo coloqué cuidadosamente sobre la moqueta. Abrí los cierres de latón, que hicieron un suave clic-clac. El interior no contenía papeles, sino tecnología. Mientras sacaba el pequeño proyector portátil del tamaño de una agenda y el cable USB negro, mis movimientos fueron precisos y desapasionados. Era como si estuviera realizando una cirugía de alta precisión. Richard se levantó de nuevo, esta vez sin el trueno controlado de antes. Había pánico en sus ojos, un reconocimiento fugaz de que yo podría tener algo, aunque no podía imaginar qué. Notario Herrera, esto es una farsa, gritó Richard, su voz perdiendo el tono teatral y adquiriendo un filo real de alarma. Mi hermana está intentando montar un espectáculo para evadir la justicia. No permitas que convierta esto en un circo. El notario, aunque visiblemente incómodo con la aparición del equipo electrónico en su sala formal, levantó una mano para detener a Richard. Señor del campo, la señorita Eliana tiene derecho a presentar cualquier prueba que considere relevante para su defensa contra la aplicación de la cláusula C. Si es una grabación legal, debe ser escuchada. Conecté el cable USB al proyector y miré alrededor de la sala, buscando la pared más adecuada. El notario Herrera señaló una gran sección de pared de color marfil, que estaba libre de cuadros. Moví mi silla de cuero, el roce del material contra el suelo de madera audiblemente fuerte. Me levanté y me dirigí a la pared. El proyector, una maravilla de la tecnología en miniatura que Richard ni siquiera sabría que existía, se encendió con un suave zumbido. La luz blanca de enfoque apareció en la pared, borrando momentáneamente la formalidad del espacio. Mis dedos volaron sobre el teclado cifrado de la unidad USB, introduciendo la clave de acceso que solo yo conocía. Richard, totalmente descompuesto, dio un paso hacia mí. Eliana, detente ahora. Si intentas algo estúpido, te juro que... ¿Qué, Richard?, pregunté, girando mi cabeza para enfrentarlo, la luz del proyector creando un aura fantasmagórica alrededor de mí. ¿Me vas a demandar por difamación? ¿O quizás por exponer tu fraude? En ese momento, la unidad cifrada se abrió. Navegué directamente al archivo etiquetado simplemente como «verdad». El proyector se ajustó automáticamente, y en la pared de la notaría, sobre la moqueta verde musgo y bajo la atenta mirada de la familia, apareció el video. La imagen, un poco granulada por la poca luz de la noche y el zoom, mostraba claramente a Richard, con su traje de fiesta ligeramente arrugado y su rostro enrojecido por el alcohol.
El sonido, sin embargo, era perfectamente claro. La risa eufórica de Richard llenó la sala solemne. Un sonido horrendo y ajeno. La familia se sobresaltó. Ella, la idiota de Eliana, está firmando todos mis papeles. La voz grabada de Richard resonó. Piensa que está salvando el negocio. Mientras ella lidia con los bancos, yo me quedo con el diezmo. Un genio. La confesión, corta y brutal, cayó sobre la sala como una tonelada de ladrillos. Richard se quedó paralizado, su rostro blanco como el papel. Laura se llevó una mano temblorosa a la boca, sus ojos fijos en la imagen de su marido jactándose de su traición. El video continuó brevemente, mostrando a Richard explicando, con detalles gráficos, el esquema Ponzi, que había implementado para desviar fondos a paraísos fiscales mientras me cargaba a mí con la deuda operacional. Enumeró las cuentas, los nombres de los socios ficticios, y la fecha exacta en la que planeaba declarar la quiebra para que yo fuera la única responsable visible. La tía Elena, que momentos antes me había mirado con repulsión, ahora se llevaba una mano al pecho en un gesto de puro espanto. El notario Herrera se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo, su rostro reflejando la gravedad de lo que acababa de presenciar. No solo una confesión de fraude, sino la prueba de una manipulación familiar cruelmente diseñada. Cuando el video terminó, la luz del proyector volvió a ser una simple mancha blanca en la pared. El silencio que siguió no era de tensión, sino de devastación moral. Richard, reaccionando por instinto de supervivencia más que por razón, se abalanzó sobre el proyector. ¡Apaga eso! ¡Es una falsificación! Pero yo fui más rápida. El aire denso y pesado se había vuelto irrespirable. Richard se reclinó en su sillón de cuero, un hombre que acaba de ejecutar un golpe maestro, y ahora se disponía a disfrutar de la agonía de su víctima. La voz del notario Herrera, generalmente monótona y formal, se había vuelto un murmullo incómodo al leer la cláusula final, aquella que confirmaba mi exclusión total del patrimonio familiar. Mi padre, ciego por la influencia de Richard y la mentira constante, había estipulado que yo no recibiría nada, ni una acción de la empresa, ni siquiera la casa de campo, debido a mi supuesta negligencia catastrófica, que había llevado a la ruina a la constructora Valdés. El notario carraspeó, incómodo, mientras mi cuñada Laura me dirigía una mirada de suficiencia, ajustándose el collar de perlas que mi madre le había regalado. Richard, envalentonado por el silencio y la aquiescencia tácita de la familia, no pudo contener su arrogancia. Se inclinó hacia el notario Herrera, ignorando por completo mi presencia. Don Esteban, creo que el documento es claro. La señora Eliana Valdés queda oficialmente despojada de cualquier derecho sucesorio. Solo necesitamos firmar y dar fe. Su voz era firme, autoritaria, teñida con ese tono de superioridad que siempre había usado conmigo desde niños. Luego, se giró hacia mí, clavando sus ojos fríos en los míos, como si quisiera asegurarse de que la humillación había calado hasta el hueso. Es lo justo, Eliana. Después de todo, tienes que asumir las consecuencias. Arruinaste el legado de papá. Eres una paria arruina hogares, y ahora, finalmente, el negocio está a salvo de tu incompetencia. Richard creía que había ganado. Él pensó que yo, la hermana menor y silenciada, simplemente aguantaría el golpe, me levantaría, y me iría a llorar mi pena en la oscuridad, tal como lo había hecho durante los últimos 7 años, mientras él me culpaba por cada error financiero que él mismo cometía. Pero yo no era la misma Eliana que había entrado en esa notaría. Los años de desprecio silencioso me habían convertido en algo más duro, más paciente. La humillación pública me había dolido, por supuesto, pero era un dolor que yo ya había metabolizado, preparándolo para el momento preciso de la catarsis. Mi corazón no latía por el miedo, sino por una anticipación glacial. Levanté la mano lentamente, interrumpiendo el momento en que Richard estaba a punto de tomar el bolígrafo. Un momento, por favor, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada y baja, contrastando con el pánico que Richard había esperado ver en mí. Richard me miró con fastidio, como si un insecto hubiera interrumpido su celebración. ¿Ahora qué, Eliana? ¿Vas a suplicar? Ya es tarde. Yo no le respondí. En lugar de eso, me levanté del sillón y me acerqué a mi bolso de mano, de donde saqué 2 objetos sencillos. Un pequeño proyector de bolsillo y una memoria USB. La curiosidad y un vago malestar comenzaron a flotar en la sala. El notario Herrera, siguiendo la formalidad, preguntó: «Señora Valdés, ¿qué es esto?». Yo coloqué el proyector sobre la mesa de madera pulida, justo frente a la pantalla de proyección que don Esteban usaba para mostrar documentos legales complejos. Era una pantalla blanca, inmaculada, y yo estaba a punto de mancharla con la verdad. Conecté el proyector a la corriente, y luego, inserté la USB. La pequeña máquina emitió un zumbido bajo, y una luz intensa comenzó a proyectarse en la pantalla, enfocándose. Antes de que mi hermano Richard, firme y se regodee por haber salvado la empresa del VA,
desastre, que yo causé, dije manteniendo mi mirada fija en Richard, cuya sonrisa triunfal comenzaba a desvanecerse en una mueca de confusión. Creo que es justo que todos conozcan la verdad de por qué la constructora Valdés cayó en bancarrota. Una verdad que yo guardé en secreto durante demasiado tiempo. Richard se puso rígido. Su respiración se aceleró. Eliana, no sé qué estás tramando, pero esto es una lectura de testamento, no un circo. Su voz, antes meliflua, ahora era áspera, y contenía una amenaza apenas velada. Yo lo ignoré. Pulsé el botón de reproducción. Revelé la verdad. La luz del proyector iluminó la pantalla, y entonces una imagen apareció. Era Richard, 7 años más joven, sentado en lo que parecía ser su antiguo despacho de la empresa, un vaso de whisky en la mano. La imagen era granulada, obviamente grabada a escondidas con un dispositivo de baja fidelidad, pero la voz era clara e inconfundible. La familia entera, mi cuñada Laura, que dejó caer un suspiro ahogado, y el notario Herrera, se quedaron congelados en sus asientos, observando la pantalla. La voz grabada de Richard resonó en la notaría de don Esteban Herrera, cuya moqueta verde musgo no pudo esta vez absorber el impacto del sonido. Sí, lo sé, es arriesgado, pero es la única manera de sacar los fondos sin que nadie pregunte. Eliana ha estado tan concentrada en la parte creativa de los proyectos, que ni siquiera revisa las cuentas que yo le hago firmar. Vamos a desviar la partida de la obra del puerto. Cuando colapse, le echaremos la culpa de la mala gestión a ella. Papá nunca dudará de mí. Siempre he sido su hijo responsable. Ella, la soñadora, será la paria perfecta. Así, yo me quedo con el control total, y nadie me cuestiona el desvío de fondos. La constructora Valdés será mía, y ella cargará con la ruina. La grabación duró apenas 45 segundos. Pero en ese lapso, el mundo se detuvo. Proyecté el video en la pantalla, y cada palabra de la confesión de Richard se sintió como una puñalada helada en el aire. Cuando la imagen de Richard bebiendo su whisky desapareció, y la pantalla volvió a ser un blanco cegador, la sala quedó en un silencio absoluto. Un silencio tan denso que casi se podía tocar, lleno del peso de la traición y la mentira. Los ojos de Laura estaban fijos en su marido con una mezcla de horror y realización. El notario Herrera se había quitado las gafas, sosteniéndolas en la mano, con la boca ligeramente abierta. Richard tardó unos segundos en reaccionar, inmovilizado por la incredulidad de verse expuesto. Su rostro se descompuso en una máscara de furia y pánico. Se levantó de golpe haciendo chirriar la silla contra el suelo, y se abalanzó hacia mí. «¡Apágalo, Eliana! ¡Apágalo ahora mismo! ¡Es mentira! ¡Es un montaje!», gritó, con la voz rota por el miedo. Pero yo era más rápida. Retiré el USB del proyector, guardándolo de nuevo en mi bolsillo como si fuera el tesoro más preciado. La prueba estaba a salvo. Me mantuve firme en mi sitio, observando cómo el hombre que me había humillado, que me había robado mi reputación y mi herencia, se hundía ante mis ojos. «No es un montaje, Richard», dije, con una serenidad que me sorprendió incluso a mí misma. «Esa grabación es de hace 7 años. Una confesión que guardé, en secreto, desde el momento en que me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. Tú no solo arruinaste la empresa para culparme, sino que utilizaste la confianza de nuestro padre para despojarme de todo. Me humillaste frente a toda la familia, Richard, y me condenaste al ostracismo. Pero yo no soy la paria. El arruina hogares está proyectado en esa pantalla». Richard estaba totalmente destruido. Se desplomó, sin saber qué hacer ni a quién mirar. Intentó recuperar algo de su vieja autoridad, volviéndose hacia el notario Herrera. «Don Esteban, esto es inadmisible. Esta mujer está loca. No tiene validez legal». El notario, sin embargo, lo miró por encima de sus lentes con una severidad que no le había visto nunca. «Señor Valdés, hemos visto un video donde usted, en sus propias palabras, admite fraude y manipulación de fondos para culpar a su hermana y obtener el control total de la empresa. Esto tiene implicaciones legales, y me atrevo a decir, afecta directamente la validez de la desposesión de la señora Eliana, basada en su supuesta negligencia». La revelación fue total, devastadora. La familia, que hasta hacía unos minutos me había juzgado y condenado con sus miradas silenciosas, ahora observaba a Richard con una mezcla de repulsión y conmoción. El agresor estaba expuesto, su fachada de hombre de negocio responsable hecha añicos por su propia voz, por esa prueba secreta que yo había custodiado con la paciencia de un monje, esperando este momento decisivo. La justicia no llegaba de los tribunales, sino de un pequeño proyector de bolsillo. El notario Herrera se levantó, su postura revelando la gravedad de la situación. «Queda suspendida la firma de este testamento», dictaminó con voz firme. «Necesito investigar a fondo las ramificaciones de esta evidencia. Señora Eliana, le recomiendo encarecidamente que presente esta grabación ante las autoridades competentes». Me miró con un respeto recién descubierto. En ese instante, supe que no solo había recuperado mi herencia,
sino algo mucho más importante, mi honor y mi voz. Salí de la notaría dejando atrás el silencio absoluto, el olor a cuero viejo, y el fantasma de la humillación que se había adherido a mí durante años. Richard se quedó allí, hundido en el sillón, su ambición convertida en ceniza, con su mujer mirándolo con desprecio. Mi liberación fue completa. Había entrado siendo la culpable, y salí siendo la víctima reivindicada. Ese día todo cambió. La verdad, guardada en secreto, me había devuelto la vida. Salí de la notaría dejando atrás el silencio absoluto, el olor a cuero viejo y el fantasma de la humillación que se había adherido a mí durante años. Richard se quedó allí, hundido en el sillón, su ambición convertida en ceniza, con su mujer mirándolo con desprecio. Mi liberación fue completa. Había entrado siendo la culpable, y salí siendo la víctima reivindicada. Ese día todo cambió. La verdad, guardada en secreto, me había devuelto la vida. La pesada puerta de caoba maciza, grabada con el escudo descolorido del notario Herrera, se cerró detrás de mí, con un golpe sordo y definitivo, que se sintió menos como un final, y más como el inicio de un terremoto. No me permití mirar hacia atrás. La última imagen que retuve fue la de Richard, petrificado, con la mano crispada que había estado a punto de tomar el bolígrafo para rubricar mi destrucción. Su rostro, antes tan arrogante, era ahora un mapa desordenado de terror, incredulidad, y una furia impotente que lo carcomía por dentro. Junto a él, Laura, la misma que había ajustado su collar de perlas con aire de triunfo minutos antes, estaba ahora completamente inmóvil, sus ojos de hielo fijos en su marido, no con simpatía, sino con una realización financiera brutal. Acababan de perderlo todo, no por mi acción, sino por su codicia expuesta. El desprecio que destilaba la mirada de Laura era más corrosivo para Richard que mi propia venganza. Ella era una mujer de estatus, y él acababa de reducir su futuro a cenizas en una sala llena de testigos legales. Al cruzar el umbral y entrar al pasillo de mármol pulido, sentí el cambio en el aire. El ambiente dentro de la notaría había estado cargado con el hedor de la mentira añeja, el polvo de documentos viejos, y el sudor frío de Richard. Afuera el mármol estaba fresco bajo mis pies y el aire era limpio, aunque denso con la humedad de la ciudad. Era el aroma de la libertad recién ganada. Mientras mis pasos resonaban ligeramente en el pasillo, un escalofrío me recorrió la espalda. Era la sensación de desprenderme de un peso muerto que había cargado durante 7 años. 7 años de reuniones familiares incómodas, de navidades silenciadas, de comidas donde cada mirada de mi padre era un reproche silencioso, de cada titular de prensa que me llamaba a la heredera negligente, que había pulverizado la fortuna Valdés. Yo había vivido bajo una campana de cristal de desprecio, permitiendo que mi propia familia me vilipendiara para proteger un secreto que, de haber sido revelado antes, habría resultado menos efectivo. La paciencia no había sido una virtud, había sido una herramienta quirúrgica. Richard me había subestimado desde el día en que nací, viéndome como la hermana menor, la artista, la soñadora, incapaz de manejar las complejidades del negocio. Nunca imaginó que, mientras él movía números fraudulentos, yo estaba aprendiendo a mover piezas en el tablero de ajedrez familiar. La noche que descubrí la grabación, una copia de seguridad olvidada en un servidor obsoleto, entendí que la confrontación directa era inútil. Él siempre sería el hijo favorito, el responsable. Yo tenía que esperar el momento de máxima vulnerabilidad, el pico de su arrogancia, y ese momento había sido hoy, justo antes de firmar el documento que lo consagraba como único heredero. Llegué al ascensor y pulsé el botón de bajada. El reflejo en el metal pulido me devolvió la imagen de una mujer diferente a la que había entrado. Mis ojos, habitualmente velados por la resignación, brillaban con una claridad dura. La venganza, contrariamente a lo que dicen, no es amarga. Es una droga fría y purificante. No había euforia, sino una profunda y glacial satisfacción, la calma que sigue a la tempestad perfectamente ejecutada. Mientras el ascensor descendía lentamente, mi mente regresó a la sala que acababa de dejar. Podía imaginar perfectamente el caos emocional que se desarrollaba en ese instante. Richard, sin duda, estaría en el epicentro. Su pánico se habría transformado en una rabia ciega, dirigida a mí, a Laura, al notario, a la grabadora, al destino. En el despacho del notario Herrera, el silencio se había roto con la explosión contenida de Richard. Se acercó a don Esteban, con las manos apoyadas en la mesa pulida, inhalando y exhalando con dificultad, como si el aire le quemara los pulmones. Don Esteban, usted no puede hacer esto. No puede suspender nada. Esto es una patraña. Mi hermana siempre ha sido histérica. Es una fabricación digital. Un intento desesperado por extorsionar. La firma debe continuar. Yo soy el albacea. La herencia es mía. Richard exigía, su voz ahora un chillido estrangulado. El notario Herrera,
un hombre de leyes y formalidades, cuya vida se había regido por la tinta negra sobre papel blanco, sintió una profunda repulsión. Se ajustó el cuello de su camisa almidonada y miró a Richard con la firmeza de un juez que ha visto demasiada corrupción. Señor Valdés, dictaminó Herrera, su voz resonando con una autoridad que no necesitaba gritar. Usted acaba de confesar, ante mí y ante su esposa, un delito de desvío de fondos y fraude corporativo, que de hecho, concuerda perfectamente con la ruina declarada de la constructora Valdés hace 5 años. Mi deber no es solo dar fe de un testamento, sino garantizar que el proceso se realice bajo la ley. La desposesión de la señora Eliana se basó explícitamente en la negligencia catastrófica, que usted, en ese video, admite haber orquestado. Ergo, la premisa fundamental del testamento ha sido invalidada por una confesión propia. La firma está suspendida indefinidamente. Como notario, tengo la obligación ética de documentar esta evidencia. Richard se tambaleó hacia atrás. Su mirada cayó sobre Laura, buscando una alianza, un apoyo que siempre había dado por sentado. Laura Valdés, sin embargo, no era una mujer que se dejara engañar por el sentimentalismo. Ella ajustó sus perlas, ahora no con suficiencia, sino con una frialdad calculada, como si estuviera sopesando el valor de un activo que acababa de depreciarse a cero. ¿Desvío de fondos, Richard? ¿Fraude? Su voz era baja, aterciopelada y más peligrosa que cualquier grito de Eliana. No era la voz de una esposa herida, sino la de una socia traicionada. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? No solo arruinaste la empresa, sino que pusiste en riesgo mi patrimonio y el futuro de nuestros hijos con tus juegos patéticos de poder. ¿7 años, Richard? ¿7 años de permitir que Eliana cargara con la culpa mientras tú te pavoneabas como el salvador? Richard, viendo la implosión de su vida matrimonial, intentó negociar, suplicar. Laura, espera, yo lo hice por nosotros, para asegurar nuestro control. Era un riesgo calculado. ¿No? Respondió Laura, levantándose, su figura esbelta y elegante proyectando una sombra de juicio sobre él. Lo hiciste por tu ego. Y ahora, Richard, no solo has perdido el control de Valdés, sino que acabas de asegurar que Eliana tenga pruebas para demandarte por fraude criminal. La herencia es lo de menos. Acabas de condenarnos a la vergüenza pública y potencialmente, a una investigación federal. Ella no derramó ni una lágrima. Solo había resentimiento y planificación de salida. Necesito hablar con mi abogado. A solas, concluyó girándose hacia el notario Herrera. Richard se quedó solo en el sillón de cuero, un rey destronado sin corona ni súbditos. La silla crujió bajo su peso. Podía sentir el pulso martillándole en la sien, una ola de náuseas subiendo por su garganta. El aire denso de la notaría, que antes había sido su escenario de triunfo, ahora olía a ceniza y derrota. Su plan, perfecto en teoría, se había derrumbado por un detalle insignificante, la persistencia silenciosa de la hermana a la que había creído aniquilar. De vuelta con Eliana, el ascensor se abrió y salía al vestíbulo principal, un espacio amplio y luminoso que contrastaba vívidamente con la oscuridad teatral del piso de arriba. Sentí el sol de la tarde filtrándose por los grandes ventanales, calentando mi piel. Era un calor reconfortante, el toque de la realidad después de 7 años viviendo en una pesadilla construida por la mentira. Guardé la memoria USB, ahora un trofeo de guerra invisible, en la cartera. No se trataba solo de la herencia. Se trataba de la reparación de mi identidad. Durante años mi alma había estado manchada por la calumnia de ser la ruina de mi familia. Cada vez que mi padre me miraba con decepción, cada vez que Richard me ninguneaba en reuniones, el aguijón de la injusticia me recordaba la existencia de esa pequeña confesión digital, mi única prueba. Había soportado la exclusión social, la pérdida de amigos, el exilio forzado del negocio familiar, todo mientras Richard ascendía sobre un pedestal de barro. Elegí mi momento no por venganza financiera, sino por máxima exposición moral. Quería que el notario Herrera, la figura imparcial y legal, fuera testigo de la verdad. Quería que Laura, la guardiana de la imagen social de Richard, viera quién era realmente el hombre con el que se había casado. Y quería que Richard viera cómo su propia arrogancia se convertía en la soga que lo ahorcaba. Caminé hacia la calle, sintiendo cómo mis hombros se relajaban por primera vez en años. La tensión crónica, aquella que me hacía despertar con la mandíbula apretada, se disolvía con cada paso. El ruido del tráfico de la ciudad, antes irritante, ahora sonaba como el estruendo de la vida volviendo a la normalidad. La Eliana, que había entrado en la notaría, era una espectadora pasiva en su propia tragedia. La que salía era la arquitecta de su propia redención. Ahora venía la parte difícil, pero necesaria. La denuncia formal, la presentación de la prueba a la fiscalía, el inicio del proceso legal que desmantelaría por completo el imperio de Richard. Pero yo ya no tenía miedo.
El secreto, que me había consumido y me había mantenido en la sombra, se había convertido en mi armadura. La justicia no había llegado vestida de toga y martillo, sino envuelta en el zumbido de un proyector de bolsillo. Al llegar a la acera, me detuve un instante, mirando hacia el imponente edificio de oficinas que albergaba la notaría de don Esteban. En algún lugar, en el tercer piso, Richard estaba enfrentando el espejo de su propia bajeza. La verdad finalmente no solo me había devuelto la vida, se la había quitado a él por completo. No era una victoria dulce, era una victoria completa. La verdad, guardada en secreto, me había devuelto la vida. Y ahora, por fin, esa vida estaba completamente en mis manos. Ya no había sombras, solo la luz intensa de un futuro construido sobre cimientos de honestidad, aunque la reconstrucción fuera a ser larga y dolorosa. Eliana Valdés había regresado, y la paria arruina hogares estaba lista para recuperar su nombre.